En una lectura superficial del libro de Ezequiel, podría parecer que todos los capítulos hablan de juicio, y en efecto la mayoría de capítulos hablan de juicio, pero si somos un poco más meticulosos y más diligentes en la lectura, nos vamos a dar cuenta que aunque hable en su mayor parte de juicio, cada juicio tiene un matiz diferente. Así que espero que la lectura y explicación de este texto puedan notar la particularidad de este capítulo 30, versículos del 1 al 19. Empecemos la lectura, versículos 1 al 3. Dice Ezequiel: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di. Así ha dicho Jehová el Señor: Lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Ezequiel una vez más nos escribe y nos deja esta profecía, y Dios lo llama nuevamente hijo de hombre. Ustedes saben, ¿verdad? Y el Señor le pide primero que lamente, que se lamente por la situación, que llore por la proximidad de un día especial. Este día el Señor le llama el día de Jehová o el día del Señor. Dice que será un día de nubes, un día de castigo. El día del Señor es una forma común en el Antiguo Testamento de llamar al día del juicio del Señor. Ahora la pregunta es: ¿contra quién es este juicio? Versículo 4 y 5 dice: Y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fut, Lut, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Y como les mencioné en el capítulo anterior, estamos en una seguidilla de profecías contra Egipto, y esta es la tercera que estamos considerando. Pero en esta ocasión no solamente la profecía es contra Egipto, sino con una serie de naciones y pueblos que están alrededor. Y el primero que menciona, si ustedes pueden observarlo, es Etiopía. Y nosotros conocemos que existe un país que se llama Etiopía, pero no es ese Etiopía el que se menciona. Si ustedes miran un mapa, miren el mapa de Egipto, se van a dar cuenta que al sur de Egipto está Sudán, así se llama el país, Sudán, y después está Etiopía. Antiguamente Sudán y Etiopía formaban toda la nación de Etiopía. Así que le está dando esta profecía a Sudán, a lo que hoy es Sudán, los cusitas. El siguiente que se menciona es Fut, posiblemente al norte de Libia. Y si ustedes miran un mapa, también está al oeste de Egipto, pero no solamente en la parte oeste, sino en, en el norte. Y hay unos que dicen Somalia o Somalia, que es al sureste de Sudán y Etiopía. El siguiente que se menciona es Lud. Lud puede ser un pueblo al noreste de Egipto en Libia, o puede ser también en Asia Menor. No hay un consenso sobre dónde es. Y toda Arabia, dice, toda Arabia es toda la parte de Asia Menor y del Levante. Y menciona a Libia. Libia está al oeste también. Finalmente dice que son los hijos de las tierras aliadas. Todos estos territorios eran, si miran un mapa de Egipto, todos estos territorios forman una especie de casco urbano alrededor de Egipto. Y es que ellos tenían relaciones muy estrechas con Egipto. Y la relación que tenían con Egipto era que ellos eran su ejército, eran sus mercenarios. Egipto no salía a la guerra con su ejército, le pagaba a los pueblos de alrededor para que ellos salieran a la guerra principalmente. Por supuesto que el gran Egipto estaba preparado para la guerra, pero en la medida que otros salían a la batalla, ellos se protegían más. Y el juicio de Dios entonces no solamente caerá sobre Egipto, sino que se extenderá a todas las naciones que de alguna manera u otra estuvieron conectadas con Egipto, ya sea por medio de alianzas militares, comercio o apoyo político. Y entonces el juicio del Señor caerá sobre todas estas naciones aliadas de Egipto. Versículos 6, seguimos leyendo versículos del 6 al 8. Así ha dicho Jehová: también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego a Egipto
y sean quebrantados todos sus ayudadores. Y estos versículos sentencian la vida de las naciones que ayudan a Egipto. Serán juzgadas por su orgullo, dice. Desde Migdol, que era la parte más norte, hasta Sebene, que era la parte más al sur. Todos serán muertos por espada, todos van a fallecer. Sus hogares serán arrasados y las ciudades serán desiertas. Todo para que Egipto se entere, dice acá, que Jehová es el Señor. Versículo 9. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves, para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Nuevamente sentencia la muerte de Egipto, dice que saldrán algunos mensajeros de ellos, y es que para la destrucción de Egipto llegaron de muchos lados, de muchas partes, llevando terror hasta Etiopía. Y Etiopía descansaba también en Egipto. Y lo que le está diciendo es, ni Etiopía ni Egipto. Ambos morirán. Vamos a seguir la lectura, versículos 10 al 12, dice, así ha dicho Jehová el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán de muertos la tierra, y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de malos. Y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay, yo Jehová he hablado. La certeza del juicio, la seguridad del juicio se refuerza en estos versículos con el protagonista que hemos venido hablando hasta ahora, Nabucodonosor, rey del imperio de Babilonia. Dios declara que Nabucodonosor será el instrumento por el cual se castigue a Egipto, demostrando que incluso los imperios más poderosos están sujetos a la voluntad del Señor. No es Babilonia quien triunfa con su propia fuerza, sino el Señor que lo usa como instrumento para vencer a Egipto. Egipto será devastada, su tierra será desolada completamente. Esto que era un símbolo de riqueza y de sustento serán secos por mandato de Dios. Dice que el Nilo, la fuente de vida de Egipto, se convertirá en un recordatorio de muerte y de juicio. Esto es más que una calamidad política o de una caída militar. Es el juicio de Egipto. Es la humillación espiritual de Egipto. Los dioses del Nilo no podrán salvar a Egipto. Entonces, cuando el Señor manda a Nabucodonosor al río, es para que humille a Egipto desde sus dioses. El faraón no puede sostenerse y Egipto, que se creía inmortal, será reducido completamente a ruinas. A continuación, el juicio del Señor continúa mencionando 7 territorios. Esto está en Ezequiel 30:13. Dice Memphis, Zoán, Tebas, Sin, Abén, Pibeset, Tafnes. Esas son las 7 ciudades. Vamos a leer el versículo 13, Ezequiel 30:13. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Dios declara que destruirá los ídolos y los dioses de Egipto. Y menciona específicamente las ciudades. Y yo les quiero recordar, hermanos, tal vez uno está acostumbrado demasiado a leer libros de historia, pero el hecho de que Ezequiel mencione las ciudades que serán destruidas y que se cumpla al pie de la letra es algo completamente increíble. Y la primera ciudad que destruirá es Memphis, que estaba ubicada en la región del delta del Nilo, cerca del actual El Cairo. Ustedes saben que El Cairo es la capital de Egipto, y si ustedes alguna vez van a Egipto, ahí me llevan, pero aparte de eso, si van por El Cairo, ahí está Memphis también. Ahí se veneraba también a Pat, en Memphis, el dios creador de la mitología egipcia. Y hay otros dioses también, como el rey Apis. Representado, de hecho, era un toro sagrado también. Cuando Dios sentencia la caída de Memphis, no solamente está decretando la destrucción de la ciudad, sino de los dioses. Dios destruirá hasta los dioses de ellos.
para que quede claro quién es el Dios que manda. Los falsos dioses en los que Egipto confiaba serán humillados y su poder será completamente expuesto como una ilusión. Versículo 14 dice, asolaré a Patros y pondré fuego en Zoán y haré juicios en Tebas. 3 ciudades. El juicio de Dios se extiende a Patros, Zoán y Tebas. Son ciudades emblemáticas de Egipto. Patros se refiere al Alto Egipto, la región sur del país, y es cuna de la civilización egipcia. De ahí nace la civilización egipcia. Además está Zoán, y Zoán está al norte, en el delta del Nilo, y fue una capital importante durante distintas épocas del imperio egipcio. También también Tebas. Si ustedes buscan Tebas en internet, les va a salir No Amón, se llama. No Amón era la capital religiosa de Egipto y era hogar del gran templo Amón. No sé si conocen las imágenes de las pirámides y todo eso, pero este templo de No Amón son una serie de columnas en esta ciudad y la verdad es que son bastante impresionantes. Y ahí están las ruinas como testimonio de que ahí hubo gente y ya no hay gente. La destrucción de estas ciudades implica que ningún rincón del país quedará intacto, ni su historia, ni su política, nada, ni su ejército, nada puede resistir el juicio de Dios. Versículo 15. Y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas. 2 ciudades. Dice que el Señor declara juicio sobre Sin, probablemente una ciudad que hoy se llama Pelucio, y le llama la fortaleza de Egipto. Pelucio era una ciudad fronteriza y era una ciudad estratégica que servía como una barrera defensiva contra los invasores a Egipto. Su ubicación la convertía en un baluarte esencial de seguridad para Egipto. Y si alguien quería pasar, primero tenía que pasar por Sin, y de Sin llegaban el mensaje a Egipto y salían a la batalla. A través de esta destrucción, nuestro Señor demostraría que no hay ninguna muralla humana que pueda resistir su juicio. Además, hay una referencia a Tebas, dice ahí también. Refuerza el castigo, que no solamente será militar, sino también religioso y cultural. Lo que sucede es que Tebas es una ciudad religiosa también. Ahí había mucho sacerdote y era la cuna del conocimiento egipcio. Egipto confiaba en su poder y su capacidad de defenderse, pero Dios mismo dice que quebrantará todas las fortalezas. Versículo 17. Los jóvenes de Abén y de Pibeset caerán a filo de espada y las mujeres irán en cautiverio. Dios continúa su juicio contra Egipto y menciona una ciudad Abén y una ciudad Pibeset. Y estas ciudades tenían como fuerza principal los jóvenes. Y dice que los jóvenes caerán en la batalla y sus ciudades serán cautiverio. Abén probablemente se refiere a una ciudad llamada hoy actualmente Heliópolis, y era un centro religioso del Bajo Egipto, famoso por la adoración al dios Sol, tal vez sí le suene, el dios Sol, Ra. Ahí estaba en Heliópolis o en Abén. Y la caída de este bastión religioso será la humillación de Egipto. El Señor llevará a los ejércitos de Babilonia a cada ciudad religiosa y todos los ídolos caerán. Además esta ciudad, si pueden verlo ahí, se llama Pibeset, que hoy se llama Bubastis, que era conocida por la diosa Bastet, representada como una leona o un gato. ¿Le suena esa referencia de Egipto? Es un gran león que le dicen la esfinge, ¿no? Esa es la ciudad, por ahí está la ciudad de Pibeset, donde se rendía culto a Bastet. Esta ciudad se celebraban festivales de alegría y sensuales, de placeres sensuales, y ahora después de tanta alegría el Señor los va a humillar y los va a amargar completamente. Versículo 18. Y en Tafnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío, tiniebla la cubrirá y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Menciona una última ciudad, que es Tafnes, una ciudad en el delta del Nilo también conocida hoy como Tanis.
Esta ciudad fue clave para Egipto, especialmente por su importancia comercial. Estaba ahí en el delta del Nilo, próximo al mar Mediterráneo. Y su función era principalmente también como centro religioso. Y cierra la profecía y dice el versículo 19, haré pues juicios en Egipto y sabrán que yo soy Jehová. Y ahí se termina la profecía. Entonces, el profeta menciona a las naciones que históricamente han sido aliadas o que han tenido una especie de asociación con Egipto, con su poder y su militarización. Y se la resumo, si ustedes quieren verla ahí, Etiopía, Put, Lut, Arabia, Libia y los hijos de tierras aliadas, seguramente algunos comerciantes que hay por ahí. A continuación, en la segunda parte del texto, que lo leímos ahorita de último, están las ciudades clave de Egipto. Están las ciudades comerciales y las ciudades militares y las ciudades religiosas. Y esas también las leímos, dijimos que son 7. Sin, Tafnes, Memphis, Tebas, Pelucio, Tanis. Estas ciudades representaban el poder militar, la riqueza y los centros religiosos de Egipto. Todo iba a caer. El profeta describe cómo estos distintos territorios, tanto nacionales como extranjeros, que en su momento representaban la fuerza militar de Egipto, eventualmente todo sería destruido como parte de la intervención de Dios contra Egipto. Y yo en serio necesito que ustedes lean el capítulo 29 al 32. Y todo es destrucción contra Egipto. Pero este capítulo tiene algo especial. La primera enseñanza de este texto es sobre la soberanía de Dios. Hermanos, no hay nación que se le pueda comparar a nuestro Señor. No hay nación que se le pueda comparar, no hay nación que le pueda enfrentar, ni aun el sistema más complejo de centros militares, poblacionales y religiosos. Egipto tenía militares alrededor, ciudades militares alrededor que los defendían. Y después estaban sus propias ciudades militares. Y el Señor le dice, esta va a caer, esta va a caer, esta va a caer, esta va a caer, esta va a caer. No hay nadie que pueda resistirse a Jehová de los ejércitos. Nada. Eso habla muy bien de nuestro Dios, ¿no? En segundo lugar, el capítulo anterior nos dice que Egipto fue un bastón de apoyo para Israel. ¿Se recuerdan? Israel iba a ser conquistada por Babilonia. Israel lo que hace es pedir ayuda a Egipto y el Señor le dice, te recostaste en ese bastón y tu bastón se te quebró. Y regaña a Egipto y le dice, tú te quebraste cuando te pidieron ayuda. Así que Dios les está demostrando a Israel que ese bastón que se arrepintió de ayudarles, el Señor lo iba a destruir también. En otras palabras, Dios le está demostrando que Egipto era una nación grande y poderosa, pero que no se comparaba con el poder del Dios Altísimo. No hay punto de comparación. Por eso es una gran sandez confiar en cosas terrenales antes que en nuestro Dios. Lo que Dios le había pedido a Israel es confiar en mí. ¿Y qué hizo Israel? Yo tengo un plan B. Y usó primero el plan B, que era llamar a Egipto, y el plan B falló. Pero también pongamos atención en cómo Dios desbarata uno por uno los pilares del poder egipcio. El juicio anunciado sobre Egipto no es solo sobre la caída de las ciudades, es la destrucción de un sistema de poder y la humillación de todos los aliados. La caída de Egipto muestra no solo un juicio contra una nación, sino cualquier otra nación que se aliara con ellos. Ustedes hicieron alianza con Egipto, ustedes caerán también. La caída de Egipto muestra no solo un juicio contra una nación, sino un sistema de confianza humano y temporal, algo que afecta no solo a los individuos, sino es parte de la estructura de la vida. Es un sistema de valores, de creencias, de idolatría que sustenta tanto a naciones como a personas. Resulta interesante, no sé si a ustedes también les pareció interesante, y yo espero que hayamos aprendido esa lección cuando estudiamos las genealogías de Esdras y de Nehemías. No sé si les resulta interesante cómo el Señor se toma el tiempo para nombrar cada una de las alianzas que Egipto tenía.
Para empezar, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo? Definitivamente es una profecía porque Ezequiel estaba cautivo en Babilonia, no era egipcio. Pero el Señor se toma el tiempo de nombrar cada una de las alianzas y de las ciudades. Espero que no hayan pasado la vista demasiado rápido porque es un capítulo muy grande y habla de las alianzas y de las ciudades. Dios les dice, yo destruiré aquí, yo trastornaré aquí, tal lugar será desolado. El Señor desbarata la nación punto por punto. Así Dios trabaja con nosotros también. Muchas veces creemos que solo tenemos uno o dos pecados que corregir, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que realmente es un sistema de pensamientos que debemos tumbar en tierra, o que el Señor lo hará por nosotros. No sé si alguna vez se han intentado quitar un pellejo, le dicen, ¿no? Del dedo, y lo jalan, y se viene todo. O quitar un hilo de una ropa, y lo jalan, y se desprende todo. A veces nosotros creemos que nuestros pecados son, vamos a quitar este pedacito, y cuando jalamos, hay una serie de pecados que están detrás. Muchas veces creemos que tenemos uno o dos pecados que corregir en nuestra vida cuando nos damos cuenta. Cuando no nos damos cuenta que es un sistema de pensamientos que debemos destruir, o el Señor lo destruirá por nosotros. Tomemos, por ejemplo, la preocupación por el dinero. ¿Alguien nunca se ha sentido preocupado por el dinero? Creemos que es un simple problema de ansiedad. Y Señor, perdóname, yo debería confiar más en ti. No debería preocuparme tanto por el dinero. Pero detrás de estas cosas hay cuestiones como insatisfacción, nuestra incapacidad de disfrutar lo que el Señor nos ha dado, idolatría, ya que esto consume nuestros pensamientos y estamos pensando en las dificultades y solo en las dificultades. Avaricia, porque muchas veces tratando de retener lo poco que tenemos, se nos olvida dar. Por supuesto, la falta de fe. Al creer que Dios puede darnos más, al no creer que Dios nos puede dar más de lo que ya nos da. Muchas veces también falta de generosidad. Creemos que no tenemos suficiente para dar. Y la generosidad es para alguien que tiene. Yo no tengo, yo por eso no doy. No, no es un pecado, es un sistema de pecados. Muchos tienen problemas con la falta de perdón. Guardan rencor y lo saben y saben que son rencorosos. Y Dios lo sabe, por supuesto. Pero detrás del rencor hay mucho más. Hay amargura, porque ha hecho un hogar para el odio. Hay deseo de venganza, porque no lo perdono, porque yo quiero que esta persona sufra por lo que me hizo sufrir. Hay orgullo, porque creo que su daño es mayor o más significativo que el de los demás. Y yo no puedo humillarme lo suficiente como para perdonar o ser perdonado. Falta de compasión, porque no podemos identificarnos con el dolor ajeno y no mostramos misericordia. Hay otros que tienen problemas con orar y leer la Biblia. Nosotros pensamos que es una especie de falta de administración del tiempo, y ciertamente lo es. Pero detrás de eso también hay otros pecados, hay desconfianza en el Señor. No creemos que depender de eso sea lo suficientemente necesario como para atender lo que yo necesito. Hay desobediencia porque sabemos que es lo que el Señor nos manda y aún así no lo hacemos. Siempre tenemos una buena excusa y nunca hacemos nada para corregirlo. Hay idolatría a otros medios, dado que siempre buscamos soluciones más rápidas antes de ir en oración al Señor o buscarlo en su palabra. ¿Verdad? O solo a mí me pasa. Entonces, lo que el Señor nos está dejando ver con esta profecía, les mencioné primero la soberanía de Dios. Dios destruye las naciones. En segundo lugar, le dice a Israel, confía en mí. Yo voy a destruir a Egipto y a todo el sistema que tú querías apoyarte en él, yo lo voy a destruir también, y de hecho lo destruyo. Y en tercer lugar, que el Señor trabaja con el sistema de pecado, el sistema de alianzas que nosotros hacemos con el mundo.
Y si Dios nos ama, y yo estoy convencido de eso, derribará cada uno de nuestros bastiones hasta derribar todo nuestro sistema, si es necesario. Dios nos llama a hacer eso mismo nosotros, o Él lo hará por nosotros. Es que pongámonos en la mente de Israel. Israel decía, no solo voy a confiar en Egipto. No, Israel sabía que en Egipto había sus ciudades militares y estaban todas sus alianzas alrededor. Entonces decía, voy a llamar a Egipto. Y Egipto va a venir con su ejército y con los ejércitos que le acompañan. Y entonces el Señor dice, ¿cuántos confiabas? 7, 14. Uno por uno. Los destruiré. Dios nos llama a destruir nuestro sistema en el cual confiamos en lugar del Señor. El Señor corta el pecado de raíz. Y como el monte, ustedes han visto el monte, y uno jala el monte, y si hay planta alrededor, jala la planta también. El pecado destruye la vida del hombre completamente. Y puede ser que nosotros estemos en ese camino de Egipto, como lo estaba Egipto, con muchas falsas seguridades y cosas que no queremos someter a nuestro Dios, y eso es rebeldía. La transformación, es decir, la santificación que el Señor hace en nosotros, no se trata de corregir un asunto por aquí, otro asunto por allá, actos no aislados, sino de renovar toda nuestra cosmovisión para alinearnos con la verdad de Dios. Solo cuando entendemos que el pecado no es solo una acción, sino un sistema de vida que afecta cómo vemos el mundo entero, podemos realmente someternos a Dios y ser transformados por su gracia. Si no, no tenemos oportunidad. El Señor Jesucristo nos ha dado vida nueva y nos ha hecho nuevos. Él nos ha librado de nuestro destino infernal y nos ha despojado de nuestra antigua naturaleza, para que nosotros nos entreguemos al Señor con una mente renovada. En medio de todo el juicio y la destrucción que leímos aquí, la historia de Egipto nos dirige a una verdad crucial. Cuando los sistemas de pecado que construimos se derrumban, nuestra única esperanza está en Cristo, que no se derrumba. Mientras que todo lo demás se desvanece, la obra redentora de Cristo está en la cruz, permanece como un ancla firme en nuestra alma. Cristo es quien destruye el pecado y no destruye una acción en nuestra vida. El Señor va destruyendo y destruyendo y destruyendo y destruyendo. Y nos quita y nos quita y nos quita y nos quita. Porque así somos, ¿no? Cuando tenemos nuestro ídolo, lo abrazamos y el Señor me protege, pero aquí tengo mis ahorros. El Señor me protege, pero aquí tengo una tarjeta de crédito, ya sabe que cualquier cosa es un tarjetazo. Pero el Señor a veces decide quitarnos todo para que nos demos cuenta que lo único que necesitamos es a Él. Y obviamente el Señor no disfruta quitarnos lo que tenemos. Lo que sucede es que esos son nuestros sistemas de apoyo. Cristo es quien destruye todos los sistemas de pecado que nos atan y nos invita a descansar en Él. No en nuestras fuerzas, no en nuestras riquezas, no en nuestra inteligencia, sino en su obra consumada. Hoy, hermanos, al igual que Egipto, todo lo que ponemos por encima de Cristo, ya sea orgullo, logros, nuestras seguridades humanas, será desbaratado. Todo. Pero eso es algo bueno. Si el Señor no destruye todas nuestras confianzas, nunca nos daremos cuenta que es lo único que necesitamos. Si ustedes tienen un pecado que están escondiendo, están ocultando, y no están tratando con Él, y el Señor no hace nada para quitarlo de su vida, entonces tengan miedo. Porque tal vez no son hijos de Dios. Y yo no quiero asumir que todos los que estamos aquí somos cristianos. Hay una sola solución para esto, y es confiar en el Señor para salvación. Solo en Él encontramos fundamento, un fundamento que no puede ser movido, porque Él es la roca eterna que nunca fallará. Así que hermanos, que podamos vivir no en sistemas de pecado, sino en la plena confianza en Cristo,
que es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Te damos gracias por la proclamación de tu palabra que nos ha hablado hoy a través del profeta Ezequiel. Al meditar en este pasaje de juicio y restauración, reconocemos que tu soberanía sobre todas las naciones es eterna y también reconocemos que tú gobiernas sobre cada aspecto de nuestra vida. Tú eres el Señor que tiene autoridad sobre los reinos de la tierra y ninguna fuerza humana puede escapar de tu juicio justo. Padre Celestial, nos humillamos ante ti al darnos cuenta de que, al igual que las naciones que mencionaste en este pasaje, nosotros también hemos pecado y nos hemos apartado de tu camino. Tú nos has llamado a vivir en justicia y santidad, pero muchas veces hemos seguido nuestros propios caminos y hemos olvidado tu voluntad. Señor, perdona nuestra necedad y nuestra rebelión. Ayúdanos a recordar que todo lo que hacemos debe estar bajo tu autoridad y que tu juicio es justo, pero también eres misericordioso. Te pedimos que, así como en el pasaje de Ezequiel, que tú te levantaste contra Egipto y otras naciones, así también tu espíritu nos desafíe a vivir como tu pueblo fiel. Que no vivamos como aquellos que confían en su propia fuerza, sino que dependamos completamente en ti, nuestra roca y salvación. En este mundo lleno de caos y conflictos, que nuestra fe y esperanza se funden en ti, sabiendo que tus propósitos nunca fallan. Señor, te damos gracias porque en Cristo tenemos la seguridad de que aunque tu juicio es justo, Él ha tomado el castigo que nosotros merecíamos. Gracias por el perdón que encontramos en Él y por la reconciliación que hemos recibido y por la esperanza de que un día tú restaurarás todas las cosas. Ayúdanos a vivir con ese conocimiento, no solo como individuos, sino como el cuerpo de Cristo. Que nuestra vida refleje tu justicia y que seamos agentes de paz y reconciliación en un mundo necesitado de tu luz. Que al caminar por este mundo siempre recordemos que tú eres el único soberano y que nuestras vidas deben ser una ofrenda de adoración a ti. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.